puesto, Dios recompensa la fidelidad. Repito, Dios recompensa la fidelidad. Y cuando hablamos de fidelidad, traje aquí una notita de una definición de lo que es fidelidad según un diccionario. Dice así, ¿qué es fidelidad? Es una característica de quien siempre cumple lo que promete, porque es leal. Una persona fiel es alguien en quien se puede creer y confiar porque es honesto. No engaña, no traiciona y siempre está apegado a la verdad. Voy a repetir esa definición, la vi bien interesante porque cubre básicamente lo que Dios espera que nosotros seamos fieles, porque Él tiene una gran recompensa para cada una de nuestras vidas. Repito, ¿qué es fidelidad? Es una característica de quien siempre cumple lo que promete, porque es leal. Una persona fiel es alguien en quien se puede creer y confiar porque es honesto, no engaña, no traiciona y siempre está apegado a la verdad. Amén. Que Dios nos ayude a ser fieles porque Él recompensa la fidelidad. Voy a pedir el favor que me acompañe a leer en el libro de Deuteronomio, capítulo 7, Deuteronomio 7, versículo 6. En este día que estaremos mirando una de las virtudes de Jesús, que Él es fiel, siempre fiel. Dios nos ha dicho este año que sería el año de renovación espiritual, pero que debemos exaltar las virtudes de Cristo para que esa renovación se pueda dar en nuestras vidas y buscar siempre la manera de imitar a Cristo, que es nuestro ejemplo, nuestro modelo, para que nosotros seamos renovados totalmente. Dice Deuteronomio 7, verso 6, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos los ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Paremos allí. Dios está hablando aquí a su pueblo Israel cuando había pasado ya por el desierto, iba en pos de tomar la tierra prometida. Y le dice, ustedes son un pueblo santo, un pueblo muy especial. Dios los ha escogido a ustedes. Y cuando alguien dice, oh, Dios me escogió, seré demasiado importante. No, eras el más insignificante. Dios no escogió a este pueblo por quien era, sino Dios en su fidelidad, por causa de sus antepasados que fueron agradables delante de Dios. Hablando de Abraham, de Isaac, de Jacob, Dios mantuvo esa promesa y ha sacado a este pueblo de la esclavitud y lo lleva ahora a ese lugar de bendición. Y dice aquí que Dios, por ese juramento que había hecho a sus padres y porque ama a ese pueblo, a la descendencia de Abraham, Dios ha hecho esto, los ha liberado. Versículo 9, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Dios dice aquí, Él es fiel, recuérdalo, Él es el único Dios, no hay nada imposible para Él. Este pueblo era esclavo en Egipto, parece que no tenía futuro, pero sí había un futuro,
porque había una promesa sobre ese pueblo y Dios es fiel a su promesa. Y este pueblo ahora recibió la libertad y este pueblo ahora iba a conquistar algo maravilloso, solo porque Dios no olvida lo que ha prometido. Dios no olvida el pacto que hace con su pueblo. Asimismo, Dios nunca olvida el pacto que hizo por medio de su Hijo para todos aquellos que creen en su Hijo Jesús y que se atienen, que reciben esa gracia maravillosa y se disponen a cambiar sus vidas y vivir ahora como Dios espera. Dice aquí que Dios es fiel y guarda el pacto y la misericordia a los que le aman. Recuérdalo, si tú amas a Dios, Dios es fiel a ti y va a guardar ese pacto y te va a mantener siempre en su misericordia. Ahora, ¿qué pasa? El versículo 10 dice que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia. En persona le dará el pago. Está hablando el que le aborrece en el sentido, no tiene en cuenta su palabra, no busca agradarle, vive una vida desordenada, vive ofendiendo a Dios, está aborreciendo a Dios, odia lo que Dios ama. Dios dice, le va a dar el pago en persona, va a venir un castigo sobre esa persona. Y el pueblo de Israel, que la Biblia dice que su historia queda escrita en la Biblia para Dios mostrarnos a nosotros, las generaciones que vendrían a la tierra, mostrarnos cómo Él trata con su pueblo y cómo espera que nosotros seamos delante de Él. La Biblia dice que lo que se escribió es para nuestro beneficio, para que conozcamos a Dios. Dios dice aquí que el que le odia, el que le aborrece, Dios le va a castigar. Y este pueblo que en su rebeldía muchas veces hacía las cosas bien, otras veces las hacía malas, era un desorden. Ahí está el desorden, ahí está la irreverencia que tantas veces hicieron delante de Dios. Ahí está el corazón duro que tantas veces mostraron a Dios. Voy a ir al libro de Daniel, capítulo 1, por favor, me acompaña allí. Daniel 1 nos habla de algo que pasó a este pueblo. Este pueblo que tuvo muchos reyes, muchos de ellos eran malos, dice la Biblia, hacían lo malo delante de Dios, vivían ofendiendo a Dios, vivían haciendo cosas que Dios dijo no las hagan y ellos las seguían haciendo. También hubo reyes que agradaron a Dios y hacían las cosas correctamente. Pero aquí la historia habla en el libro de Daniel de un momento cuando Dios castigó a este pueblo porque aborrecía lo que Dios decía que hicieran. Dios entonces los castigó. Dice Daniel capítulo 1, versículo 1, lo siguiente: en el año 3 del reinado de Joacín, rey de Judá. Si usted quiere profundizar esta historia está en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 24 y el capítulo 25. Allí está cuando este rey Nabucodonosor vino y se llevó cautivo a este rey Joacín. ¿Y qué pasó allí? Repito el verso 1: en el año 3 del reinado de Joacín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacín, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Si usted analiza esta palabra, dice que fue Dios mismo que entregó a su pueblo en manos de Nabucodonosor, que era el enemigo. Porque este pueblo estaba haciendo lo malo delante de Dios. Una y otra vez Dios enviaba personas, mensajeros, para que les advirtieran y ellos hacían caso omiso, como que no están escuchando palabras. Hasta que llega el momento en que Dios le manda el castigo. Porque dice la palabra, hemos leído, Dios es fiel, Dios guarda sus promesas y su misericordia a los que le aman, pero igualmente Dios es justo y hace justicia contra aquellos que les aborrecen. Y aquí vemos este rey
y muchas personas fueron destruidas y muchos otros fueron llevados cautivos. Versículo 3 dice: y dijo el rey Nabucodonosor, a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Paremos allí. El rey Nabucodonosor, de estos que vinieron cautivos, él dijo: de estos jóvenes príncipes, que sean, como hemos visto aquí, sin tacha, bien enseñados, bien educados, que puedan presentarse delante del rey. Él dijo: búscame de esos jóvenes y entrénalos en el lenguaje ahora de ellos de Babilonia, para ver cómo hacemos con ellos. Iban a tener supuestamente una comida muy especial, la comida que come el rey. Una bebida muy especial, la misma bebida que bebe el rey. Y estos, aunque venían en esclavitud, estos jóvenes, de alguna manera iban a estar disfrutando de las cosas que se comparten en el palacio real. Pero dice la palabra, versículo 6, entre esos jóvenes estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel, Belsasar; a Ananías, Sadrach; a Misael, Mesac; y a Azarías, Abed-Nego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Paremos allí. Algo pasa entonces, como vamos a estar mirando con Daniel, que es fiel a Dios, que tiene temor de Dios. Sí, él sabe que por maneras de ser de los reyes de Judá y de Israel, ellos fueron llevados cautivos por el enemigo. Pero Daniel es alguien que tiene temor de Dios. Y él ve aquí el desorden, me imagino, con muchos otros jóvenes que sí estaban contentos porque iban a comer de la comida del rey, a beber del vino del rey. Pero Daniel dice: yo no lo voy a hacer así. Propuso en su corazón no contaminarse y le pidió al jefe de los eunucos: no me obligues a contaminarme. Eso podría costarle la propia vida. Es casi un acto de rebeldía en contra de una orden del rey. Pero él prefirió, en su fidelidad a Dios, prefería morir y no contaminarse con la comida del rey. Déjeme decirle algo. Recuerde, aquellos que son fieles, Dios los recompensa. Es el título de esta prédica. Y Daniel es un ejemplo de muchos ejemplos que hay en la Biblia de personas que fueron fieles a Dios y cómo vino una gran recompensa a sus vidas. Pero miremos qué sucedió entonces. Versículo 9. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Si Dios conoce tu corazón y ve lo que hay en ti por agradarle a Él, la Biblia dice que aún a tus enemigos Dios hará que estén en paz contigo. Dios puso en este jefe en gracia y buena voluntad para con Daniel. Versículo 10. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida. Pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros,
condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Sabiduría. Dios nos ayude a ser sabios a la hora de hablar con alguien. Alguien que se siente quizás perseguido, alguien que se siente quizás atacado, alguien que está a la defensiva porque su vida está en peligro y viene a nosotros pidiendo que hagamos algo. Que Dios nos dé palabras sabias, como se las dio Daniel a este señor. Les dijo de manera de ruego, no de imposición: un ruego, te ruego, hazlo así. De alguna manera podrás comprobar por ti mismo lo que te estoy diciendo, que aquellos que confían en Dios, aquellos que esperan en Dios, nunca serán avergonzados. Y Daniel conocía esto. ¿Y qué pasó? Dice el versículo 14: consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y les daba legumbres. Estaba feliz entonces este hombre. En su casa ahora comían comida del rey, pero a estos jovencitos le daban legumbres. Pero Dios estaba mirando el corazón de esos jovencitos, y Dios los iba a honrar un día, y Dios les iba a recompensar algún día. Y ese sacrificio que estaban haciendo solo por agradar a Dios, por no contaminarse, guardando sus corazones delante de Dios, algún día daría su fruto. Y ese día no duró mucho tiempo en llegar. Dice el versículo 17: a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues, estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año 1 del rey Ciro. Déjeme decirle algo. Dios levantó a Daniel de una manera tan grande. ¿Por qué? Porque él propuso en su corazón vivir agradando al Señor y no contaminarse, ni siquiera con aquello excelente que supuestamente iba a venir del palacio. Daniel tenía temor de Dios. Daniel era un hombre fiel a Dios, y Dios iba a recompensar esa fidelidad. Y aquí dice: Dios le dio sabiduría, conocimiento, ciencia. Nadie se igualaba a ellos. Dios lo levantó. Vale la pena uno guardarse para Dios. Vale la pena uno vivir siempre guardando el corazón para que Dios sea glorificado. Aleluya. Dárselo más fuerte al Señor. Aleluya. Vale la pena. Daniel es un ejemplo. Lo que Dios hace. Dios se acuerda de aquella persona que está allí, rodeada de mucha inmundicia, rodeada de mucha presión, pero mira su corazón. Y en su corazón dice: Señor, ayúdame, dame fuerza, no me dejes caer, Señor. No me dejes resbalar, Señor. No me dejes desmayar, Señor.
Dios mira esa lucha interna que tú tienes y Dios te dice: tranquilo, tranquila, yo estoy contigo, yo te voy a ayudar, yo te voy a poner en alto, yo te voy a recompensar esa fidelidad que hay en tu corazón, yo voy a hacer contigo algo especial. Aquí tenemos a Daniel, dice que llegó hasta el primer rey Ciro. Es decir, pasó Nabucodonosor, pasó el hijo de Nabucodonosor, llegó Ciro de Persia y allí estaba Daniel. Allí estaba Daniel aconsejando a estos reyes. Es algo tremendo. Es decir, este es un gran ejemplo de fidelidad a Dios y cómo Dios le ha recompensado. Pero otra vez, hay alguien que fue aún mucho más fiel que Daniel y que cualquier otra persona de la cual se habla en la Biblia. ¿Quién será ese alguien? Jesucristo, el Hijo del Dios Altísimo, nuestro modelo especial. Vaya por favor al Evangelio de Juan, capítulo 5, veamos algo allí. Juan 5, versículo 19. Este Evangelio de Juan vamos a ver en 3 lugares, 3 expresiones de Jesús que hablan de su fidelidad al Padre, su fidelidad al llamado, su fidelidad a todo aquello que Dios le había encomendado. Juan 5:19 dice: respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Solamente el Hijo de Dios puede hacer todo lo que Dios hace. ¿Qué quiere decir esto? Que el Hijo es Dios mismo. ¿Quién más puede hacer las obras de Dios? Nadie. Dios es Dios. Bueno, el Hijo lo hace porque el Hijo es Dios. El Espíritu Santo lo hace porque el Espíritu Santo es Dios. Es el mismo Dios. Dice, el Hijo de Dios es tan fiel, estaba en la tierra, y aunque es Hijo y tiene el poder, no hacía nada que fuera que el Padre no le mostrara: haz esto. Él mismo se limitaba. Dice en otro lugar, en el versículo 30 de Juan 5, Jesús dijo: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Aquí está otra vez. Una persona que está en la tierra con un solo objetivo: hacer la voluntad del Padre que le envió. Todo lo que el Padre diga, así se hará. Si el Padre dice, haz esto, lo va a hacer. Si el Padre dice, di esto, lo va a decir. Si el Padre dice, ve a tal lugar, allí va a estar. En plena y total obediencia al Padre. Porque Jesús dice, Él vino a la tierra no a hacer su voluntad, no a hacer lo que Él quería, no a hablar lo que Él quería hablar. Él vino solamente a cumplir lo que el Padre quería, a vivir en una obediencia perfecta. Y solamente alguien que tiene un corazón dispuesto a lo que venga, soportaría lo que sea con tal de agradar al Padre. Esa persona, esa fidelidad que muestra, Dios la va a recompensar grandemente. Dios le va otra vez a mostrar que Él tiene el poder para levantarle. Él tiene el poder para hacer que cosas sucedan. Cosas que parecían imposibles van a acontecer, porque allí está el Señor respaldando esas vidas. Otro versículo más en el capítulo 8 de Juan, versículo 28, dijo Jesús, les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. ¿Qué es fidelidad? Habíamos hablado. Es alguien que es constante haciendo lo correcto, es leal, se puede confiar, se puede esperar en esa persona. Esa persona no va a hacer nada indebido nunca, no va a engañar nunca. Se puede confiar en alguien fiel. Dios espera que tú y yo seamos fieles también.
Dios espera que tú y yo seamos así, que nada hagamos por nuestro gusto o nuestro placer, sino que todo sea para complacer a aquel que nos tiene en la tierra, el Padre eterno. Que todo lo que hagamos sea para el agrado de Él, para cumplir su voluntad. Que podamos siempre declarar, como decía el salmista, Jehová cumplirá su propósito en mí. Recuerda, tú estás en la tierra con un propósito. Dios te hizo no como algo para que esté aquí en cosas vanas. Dios te hizo con un gran propósito, un propósito eterno, un propósito que llegará a la eternidad, todo lo que tú hiciste en la tierra. Pero para lograrlo tienes que disponer tu corazón como hizo Daniel. Proponer en tu corazón no contaminarte con las cosas que el mundo ofrece. Guardarte para Dios. Reconocer que hay muchas fuerzas que tratan de sacarte del propósito divino y defenderte, aprender a hacerlo. No importa lo que venga. Recuerda la historia de Daniel. Daniel, como decimos, se la jugó todas al decir: yo no me voy a contaminar, no me obligues. El jefe de los eunucos podría decir: aquí tenemos un rebelde, llévenlo a la cárcel, hagan lo que sea. Pero Dios puso gracia en él para que no hicieran daño a Daniel. ¿Sabes? Dios va a poner gracia también en las personas a las cuales tú tienes que decirle de buena manera, en amor, con la sabiduría de Dios, que tú no participas en eso, que tú no eres de ese grupo, que eso no va con tus principios, que tú estás en la tierra para servir y agradar al Dios vivo. Dios va a poner gracia en aquellos que te están presionando. Pero sé fiel a Dios, sé fiel a sus principios. Dice el versículo 29, porque el que me envió, dice el Señor, conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. ¿Recuerda lo que leíamos en Deuteronomio? Que Dios al que le ama guarda su misericordia y el pacto hasta 1000 generaciones, pero que da el pago en persona al que le aborrece y le odia. Muchos podrían decir: no, el Padre no abandonó al Hijo porque es el Hijo. Pero aquí el Hijo dice: Él está conmigo porque yo hago lo que le agrada, no solo porque soy hijo. Y muchas personas se confunden y viven una vida desordenada diciendo: yo soy hijo de Dios. Eso no te da licencia a ofender a Dios. El hecho de que tú seas hijo de un padre en una familia no te da derecho a ofender al Padre cada vez que te antoje. Va a venir una consecuencia fuerte contra tu vida. Jesús dice aquí: el Padre no me ha dejado solo, conmigo está, porque yo hago siempre lo que le agrada. Si tú haces siempre lo que agrada al Señor, aunque vengan ataques a tu vida, aunque vengan situaciones extremas a tu vida, el Padre nunca te va a dejar. Él te dice: no temas, yo estoy contigo. No desmayes, yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, te dice el Señor. Podrán venir situaciones terribles. El enemigo se levantará como río, dice la palabra. El Espíritu Santo levanta bandera diciendo: este es de mi parte, este es del batallón mío y te va a defender. No tengas temor. Dios es fiel. Dios es fiel al pacto. Dios honra a los que le honran, dice la palabra. Dios a aquellas personas que viven para Él, Dios se va a manifestar en esas vidas. No lo olvides. Jesús es el gran modelo. Jesús es aquella persona llena de virtudes que caminó en la tierra, y cada una de ellas, nos dice el Señor, tú también la puedes tener, porque Jesús vino como un ser humano aquí en la tierra para decirnos a los seres humanos que es posible vivir como Él vivió. Con la ayuda del Espíritu Santo que mora en nosotros se puede. Y poniendo siempre nuestra voluntad, sujetándola a la voluntad de Dios. Vaya por favor al primer libro de la carta de Pedro, primera de Pedro, capítulo 2. Lo que dice la palabra de Dios, el versículo 9.
que es uno de los versículos base para esta palabra que Dios nos dio en este año de renovación espiritual, que va a venir esta renovación en la medida que nosotros cumplimos esta palabra, este versículo. Dice Primera de Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Recuerden Deuteronomio, la porción que leímos al principio, que Dios decía a ese pueblo: ustedes son un pueblo especial para Dios, especial tesoro. Dios los escogió a ustedes entre todos los pueblos de la tierra, no porque ustedes eran los mejores, ustedes eran los más insignificantes, sino porque Dios se agradó de sus padres. Y Dios esa promesa que hizo a sus padres la está llevando al cumplimiento, y ustedes son los agraciados. Dios también recuerda ese pacto que hizo con su Hijo Jesús, y todos aquellos que confiamos en ese sacrificio de Jesús, y todos aquellos que esperamos en Cristo, y todos aquellos que creemos en Él, Dios dice: yo te conozco a ti. Tú eres especial también, tú eres parte de este pueblo santo. Y cuando habla de un pueblo santo, escogido por Dios, la palabra santidad, santificar, santificación, se refiere a apartar. Apartarse para Dios. Apartarse significa: aquellos están haciendo algo, usted no. Usted hace diferente. Usted no es de ese grupo, usted no comparte lo que ellos están haciendo, usted vive diferente. Valores diferentes, metas diferentes, maneras de vivir diferente. Eso es vivir en santidad. Eso es vivir apartado para Dios. Eso es ser un pueblo santo, un pueblo que sirve a Dios, un pueblo que publica no su vida, pero las virtudes del que le dio esa nueva vida. No estamos en la tierra para proclamar nuestros méritos, estamos en la tierra para publicar sus méritos. Cualquier persona que se vaya echando mucha bomba encima, tápate el oído, pero escucha al que proclama la victoria de Cristo, los méritos de Cristo. Dale un fuerte aplauso al Señor Jesucristo, que es el único digno de recibir gloria, honra y alabanzas. Aleluya. Él fue que dio su vida por ti y por mí. Él fue que nos rescató de las tinieblas, nos quitó de las manos del enemigo y nos ha hecho ahora personas que somos ciudadanos del cielo, ciudadanos que somos de su reino, personas diferentes. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Nos estamos mezclando con mucha gente diariamente, pero sabemos que tenemos una identidad diferente. Somos de Dios. Somos peregrinos en esta tierra. Un tiempo limitado, no sabemos cuántos años, meses o días, pero lo que Dios decida, somos de Él. Y sabemos que vamos hacia nuestra ciudad celestial, donde eternamente estaremos con Dios, el creador y sustentador del universo. Y vivimos en esta vida con esa convicción. Recuerda a Daniel. Daniel fue llevado como esclavo, fue llevado cautivo. Su pueblo fue destruido, perdieron en la batalla. Ahora han llevado a estos, quién sabe el futuro que les espera. Pero Daniel sabía de dónde era, lo que había aprendido, y no importa en ese lugar tan terrible de tinieblas que le podía esperar, él tenía en su corazón una llama encendida. Yo sé quién soy, yo sé que soy de Dios, yo sé que soy del pueblo de Dios, yo sé que nada ni nadie me va a hacer cambiar. Aleluya. Bendito sea el Señor para siempre. Y sabes, tú también lo puedes lograr. No mires
tantas cosas que publican en las noticias diciendo, oh, qué mundo más terrible. En este mundo terrible, aquí hay alguien que es diferente, tú puedes decir. En esta sociedad donde todo está haciendo lo malo, aquí hay alguien que va a hacer la diferencia. Jesús dijo, ustedes son la luz del mundo. El mundo está en tinieblas, oscuro, y tú eres el que iluminas con tu comportamiento, con tu testimonio, con tu manera de hablar, con tu manera de vivir. ¿Por qué? Porque en ti hay una llama que no está en ellos, que es la llama de Cristo. El Espíritu Santo está en ti. El Espíritu Santo te ilumina el entendimiento, te hace entender las cosas. Aleluya. Bendito sea el Señor. ¿Qué más nos dice la palabra en este capítulo? Versículo 15. Dice la Biblia, porque esta es la voluntad de Dios. Recuerda, Jesús vino a hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? El Padre. Y Dios nos dice aquí, en un lugar, claramente, esta es la voluntad de Dios. Que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Si tú eres libre en Cristo, tú eres libre para no pecar, no libre para hacer lo que se te antoje. Tú eres libre en Cristo, el enemigo no te puede obligar. Tú no estás sujeto a sus leyes, a sus ordenanzas. Ya el poder del pecado no tiene influencia en ti. Dice la Biblia, ahora tú eres siervo de Dios. Ahora tú estás en la tierra para servir a Dios. Y dice aquí, hemos leído, esa es la voluntad de Dios. Que haciendo el bien, hagas callar a esos insensatos que se burlan de ti. A esas personas que viven poniéndote nombres ofensivos. Solo porque tú te has guardado para Dios. Solo porque tú has dicho en mi corazón, yo propongo guardarme para Dios. Y no importa lo que me cueste, me guardaré hasta el final. Eso quiere Dios. Y Dios te va a recompensar. Por esa fidelidad tuya, verás su gloria. Verás su poder. Aleluya. Aleluya. Dice el versículo 17. Honrad a todos. Amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Criados, en este caso de criados empleados, personas que dependen de alguien, está sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Si te tocó un jefe que tú dices, ay Dios, acábalo ya, córtalo, llévate. No. Respétalo. Honra esa autoridad que está sobre ti. Dios te está moldeando el carácter ahora. Dios está trabajando algo en tu vida con esa piedra de moler que es tu jefe. Dice, a esos que son difíciles de soportar, sean buenos y afables con ellos. Sé bueno, vence con el bien el mal. Busca manera de agradar a esa persona que no merece ser agradada. Busca manera de agradarle. Y verás lo que hace eso en esa persona y en aquellos que te rodean. Aquellos que dicen que tú eres el bobo, la boba, ¿cómo tú le haces eso? Esa persona no merece nada. Tú le puedes decir, yo no merecía nada y Cristo dio su vida por mí. Yo voy a dar lo que tenga que dar por otras personas también. Y podemos ser diferentes en esta tierra. Dice más, versículo 19, porque esto merece aprobación. Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente. Dice aquí que eso merece aprobación. Pero Dios es juez justo. Tú dirás, ¿cómo va a permitir que hagan esta injusticia conmigo? Dios dice, sufre la injusticia, sufre el agravio, que Dios tiene la última palabra. Dios va a hacer justicia.
Dios va a venir a tu ayuda. Dios va a venir en tu socorro. Dios va a venir y se va a manifestar. No te rebeles. Espera que Dios obre. Dice aquí, dice el verso 20, porque, pues, ¿qué gloria es? Perdón. Si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Dios aprueba cuando te hacen algo injusto y tú lo soportas por causa de Él. Dios dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, dice Romanos. No os venguéis, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Por eso Dios dice: ora por aquellos que te persiguen. Ora por aquellos que te están haciendo la vida imposible. Órales, porque cuando Dios diga voy adelante, Dios en persona dará el pago. Dice la Biblia. Dios se va a manifestar contra ellos y tú mirarás que Dios está contigo, que Dios te salva. Por eso dice aquí que eso está bien delante de Dios, en que si tú haciendo cosas justamente recibes bofetadas, sigue adelante. Porque Jesucristo nos dio el ejemplo. Dice el versículo 21, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Las pisadas de Cristo tenemos que seguirla, no solamente cuando Él predicaba a la multitud, pero también cuando Él iba camino al Gólgota, cuando Él iba sufriendo, cuando se burlaban de Él, cuando le golpeaban. Él nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Dice: el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Cristo nunca engañó. ¿Recuerda la definición de fidelidad? Nunca engaña. Bueno, Él nunca engañó. Él nunca pecó. Nunca dijo una palabra que fuera incorrecta. Jesucristo dijo: yo soy la verdad. No solamente conozco la verdad, no solamente entiendo la verdad, discierno la verdad. Él dijo que era la verdad misma. No hay nunca nada, ni engaño, ni de doble sentido en sus palabras. Entonces, si Él, hablando siempre la verdad, sufrió como sufrió, dice, ahí está el ejemplo. Y aun cuando sufría, dice el versículo 23, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Eso quiere Dios. Quizás hay alguien aquí o están mirándonos en algún lugar que tú estás sintiéndote como si fueras un esclavo que te están haciendo la vida imposible. Y estás por rebelarte, estás que explotas, no quieres ir más a ese lugar. Estás clamándole a Dios, Dios está, parece, dices tú, que Dios no te está escuchando. Dios dice: yo te estoy escuchando. Espero que tú hagas lo que tienes que hacer. En lugar de maldecir a esas personas, bendice a esas personas. Qué difícil es que un jefe te haga cosas duras y tú le digas una bendición. Pero sabes, cuando tú das una bendición a alguien que merecía lo contrario, cuidado con ser hipócrita. Hay personas que dan una bendición de que Dios te bendiga, es como deseándole lo contrario. No es así. Es una bendición, hermano, deseo para ti que Dios te levante, que Dios sea manifestándote en tu vida, que Dios te dé gran bendición y te dé larga vida y te ponga en un lugar mejor, te prospere y te dirá: este hombre está loco. Sí, estoy loco por Cristo, te sigo amando, te sigo diciendo cosas buenas.
Dios quiere que rompamos con las maldiciones, pero no declarando otras maldiciones, sino declarando bendiciones. Aleluya. ¿Sabes que hay algo? Jesús una vez dijo a sus discípulos, Él dijo, cuando vayan a alguna casa, cuando los envió de dos en dos, dice, cuando vayan a alguna casa y entren, declaren paz en este hogar. Usted recuerda la cita, seguro. Y Él dijo, si allí son gente de paz, van a recibir a su paz. Si no son gente de paz, ¿qué dijo Él? Vuestra paz retornará a ustedes. Esto es una gran verdad en esto también. Por eso es que los cristianos no nos cae maldición. Los cristianos estamos cubiertos, protegidos con la sangre de Cristo, y Cristo se hizo maldición para que en nosotros solo venga la bendición. Dice la Biblia que hemos sido bendecidos por Dios con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Toda bendición espiritual. Cuando hay un brujo, un santero, quién sabe quién por allá, y está declarando maldición, si no te llega a ti la maldición, ¿para dónde tú crees que va? Para allá, al que la dijo. Lo mismo pasa contigo. Si el jefe te está haciendo la vida imposible o alguien, y viene esa tentación a que tú declares palabras que no debían salir de tu boca, y esa persona no las recibe, ¿dónde crees que vuelve esa palabra? A tu vida. Por eso nunca digas maldición. La Biblia dice nunca maldigáis, nunca, dice la palabra. Lo dice ahí mismo. Dice Primera de Pedro 3, versículos 8 y 9, mire lo que dice. Primera de Pedro 3, 8 y 9 dice: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Verso 9: no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Si has dicho cosas incorrectas en este día, no salgas de aquí sin pedirle perdón a Dios por esas palabras. Y si Dios anula esas palabras, y contra quien has dicho esas palabras, dile: Dios, ahora cambia tu lenguaje. La Biblia dice que toda palabra que salga de tu boca sea de edificación, que sea buena. Toda palabra, porque toda palabra necia vendrá a juicio. Y eso es fuerte. Entonces, que Dios nos ayude a ser fieles a Él, aún controlando nuestro diario vivir y hablar, que seamos fieles. Vaya por favor al libro de Apocalipsis, capítulo 2, Apocalipsis 2, versículo 8. Aquí tenemos un mensaje que nos muestra que Dios sabe lo que el enemigo está tramando contra personas que están fieles a Él. Y tú dirás: si Él sabe lo que está tramando y lo puede detener, ¿por qué no lo detiene? Es una pregunta que mucha gente se hace. Si Dios sabe que el enemigo está buscando manera de destruirnos, ¿por qué deja que toque su pueblo? Si su pueblo es de Él, santo, apartado, querido, especial. Aquí tenemos una de esas partes. Dice Apocalipsis 2:8: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Verso 10: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis
probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Aquí está una de esas citas donde Dios sabe que viene el problema, que viene algo fuerte y te dice, tranquilízate, yo estoy a cargo, yo estoy en control. Son 10 días, no 11 días, no un año. Hay una limitación a esa prueba. Y Él te dice, sé fiel hasta la muerte. Muchas personas dicen, oh, el Señor permite que la gente persevere hasta el final. De por sí, hay que proponérselo. Hay que estar dispuesto aún a morir por ser fiel. Que si te amenazan o si no dices algo en contra, te quitamos la vida, haga lo que Dios permita que usted haga. Jesús le dijo una vez a Poncio Pilato, ¿recuerda? No tendrías ningún poder sobre mí si no te fuera dado de lo alto. Nosotros podemos decir eso mismo. Si Dios no permite que alguien te haga daño, no te va a hacer daño, porque tú eres de Dios. Dios te está guardando y protegiendo. Y Dios te dice, tengo una corona para ti. Te daré la corona de la vida, dice aquí. Yo te daré la corona de la vida. Capítulo 3, versículo 21 de Apocalipsis también dice, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Vencer, porque hay una lucha, hay batallas que se deben librar. Hay guerras que se están llevando a cabo de muchas maneras. La guerra principal se libra estratégicamente, pidiendo dirección de arriba. Dios, ¿qué quiere que hagas? Y siguiendo la dirección que Dios da. Jesús, nuestro modelo, dijo, no digo nada si el Padre no me dice que lo diga. No hago nada si el Padre no me dice que lo haga. No voy a ningún lugar si el Padre no me dice ve a ese lugar. ¿Recuerda el caso de cuando Él se presentó ante la mujer samaritana en Juan 4? Dice la Biblia, le era necesario pasar por Samaria a encontrarse con esa mujer allí, porque el Padre le había dicho, tienes que pasar por allí. Usted podría decir, es más cerca si llego de este lado. Dios me manda de esta manera y lo voy a hacer así. Hay que ser obediente en todo a lo que el Señor nos va diciendo. Dice, no tengas temor a lo que vayas a enfrentar. No tengas temor a lo que viene por delante. ¿Por qué? Porque el gigante de gigantes, el Todopoderoso, va contigo. El poder del Altísimo te está protegiendo. Los ángeles de Dios están contigo. La batalla es de Jehová, no tuya. Dios te está usando como un instrumento, pero Él es que está haciendo la obra. Por eso te dice, no tengas temor. Déjate guiar por Dios, que Él sabe lo que va a hacer. Voy a terminar en la primera de Timoteo, capítulo 6. Me acompaña allí, por favor. Y Dios nos dice esto a ti y a mí también. Primera de Timoteo 6, versículo 13. Dice, te mando, no es te sugiero, te mando, dice Dios, delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Jesucristo que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Esta es la ordenanza, el verso 14, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a resistir? ¿Hasta la muerte? Y si no mueres, bueno, hasta que Cristo venga. Lo importante es que vas a resistir siempre. Vas a guardar el mandamiento siempre. Lo vas a hacer de manera tal que no haya ninguna reprensión contra ti. Serás irreprochable en tu manera de ser, en tu comportamiento. Así dice la palabra, sé irreprensible. Que nadie encuentre algo en qué basarse para decir usted falló.
Inmediatamente viene, somos seres humanos, somos débiles, deja eso a un lado, esa historia. Cristo dice, esfuérzate por mantenerte irreprensible, que Él te va a ayudar a lograrlo. Así como ayudó a Daniel, que se propuso en su corazón en no contaminarse, tú también te puedes proponer, Señor, hasta el final me voy a mantener para ti. Termino con estos versículos 15 y 16, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Dios sabe cuándo será esa venida de Cristo. Dios sabe cuándo será que se termina la prueba, pero Dios sabe cuándo te va a entregar esa corona de vida que ha preparado para ti. Porque Dios es fiel. Y Dios dice, sé fiel hasta la muerte, que yo te voy a dar la corona de vida. Resiste, mantente fiel, porque Dios va a recompensar esa fidelidad tuya. Pongámonos en pie, por favor. Aleluya. Aleluya. Bendito sea Dios para siempre. Quizás en esta hora tu vida tiene un gran reto por delante. Quizás hasta el día de hoy no habías contemplado guardarte para Dios en un grado extremo, en un grado inamovible, en un grado que provoca envidia y provoca persecución de los tibios. Pero Dios quiere que lo hagas, que seas como Daniel. La Biblia habla de Daniel, que duró hasta el reinado del rey Ciro, pero no dice de los otros jóvenes que también llegaron de la cautividad. No dice de ellos, nada más de los amigos de Daniel. ¿Qué pasó con aquellos otros? Ellos no propusieron como Daniel guardarse. Bueno, allá Dios sabrá qué pasó con sus vidas. Pero Dios sí exalta la vida de Daniel. Y Dios quiere exaltar tu vida también, al mostrarte a ti que Él es fiel. Él es fiel. Dios es fiel. Si tú crees que eres fiel a Dios y que lo que estás padeciendo es para Dios, Dios te dirá, ¿cuánto más lo que Jesús padeció por ti? ¿Cuál vale más? ¿Su sacrificio o lo que tú te estás sacrificando por Él? Que Dios nos ayude a lograrlo. Pero en su fidelidad, Dios tiene una gran recompensa para tu vida. Ponte a cuentas con Dios. Si hay alguien que recibió palabras que no debiste decir, pídele a Dios que anule el poder de esas palabras, para que no vengan sobre ti cosas que no esperas. Y declara bendición sobre todos ellos, porque fuiste llamado a bendición, no a maldición. Dios lo va a hacer. Levanta tu mano al cielo. Y si estás aquí o estás en algún lugar y le dices a Dios que quieres conocerle a Él, que quieres vivir para Él, que quieres ahora cambiar de vida, recibe la gracia de Dios, la salvación de tu alma. Pídele perdón a Dios de todos tus pecados y Dios te va a perdonar, basado en el sacrificio de Cristo. La sangre de Cristo limpia tu alma y te pone en gracia con Dios y te justifica al Señor. Pero tú tienes que decidir creer en Él y vivir para Él. Saber que tu vida ahora está en sus manos y ya no vas a vivir tú, pero Cristo va a vivir en ti. Y Dios te va a bendecir. Recibe esa gracia bendita. Padre, en el nombre de Jesús, henos aquí a cada uno de nosotros delante de ti. Solo tú sabes cuántas palabras inconvenientes han sido declaradas de cada una de nuestras bocas. Perdona, Señor, todo aquello que fue dicho que no se debió decir. Perdona, Señor, tu pueblo. Nosotros estamos aquí implorando perdón y declarando que creemos en ti, que confiamos en ti, que te amamos, Dios, y que queremos vivir para ti. Queremos, Dios, que nos ayudes
como ayudaste a Daniel. Daniel propuso en su corazón y tú le respaldaste. Tú pusiste gracia para Daniel delante del jefe de los eunucos. Tú pusiste gracia sobre Daniel delante del rey Nabucodonosor y de los otros reyes. Pon tu gracia sobre nuestras vidas, oh Dios, delante de todos aquellos con quienes tengamos que enfrentarnos. Pon sabiduría y palabras sabias en nuestras bocas para que hablemos siempre lo correcto, y ayúdanos, Dios, a vivir para ti. Aquí estamos, Dios, empezando este año, pidiéndote que nos renueves totalmente, que podamos mirar a Cristo Jesús como nuestro modelo, y comenzando hoy nosotros decidimos ser fieles a ti, vivir con una fidelidad intachable, Señor, delante de ti, sabiendo que tú eres fiel y tú guardas el pacto y tú sabes lo que tienes para nosotros, que eso va a llegar porque tú lo harás, Señor. Glorifícate, Dios. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Voy a llamar a los hermanos sugieres. Ellos van a repartir, porque vamos a celebrar la Santa Cena. Los sugieres van a estar repartiendo el pan y el vino mientras cantamos al Señor esta canción. Cuando usted reciba el pan y el vino, le pido por favor que usted quédese con los elementos en sus manos hasta que todos los tengamos y participemos de la cena del Señor al mismo tiempo. Bendito sea Dios para siempre.